Oh bendito, santo, perfecto Dios, que no tuviste en cuenta que tú eras santo y nosotros éramos perdidos, Señor, torcidos y viciados, sino que produjiste un cambio en nuestras vidas viniendo. Señor, que transformaste tantas vidas, has transformado por medio de tu palabra, por medio de tu intervención, por medio de tu amor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra bendita, que nos limpia, que nos transforma, que nos fortalece, que nos renueva. Y yo te pido que ahora la hagas viva para nosotros. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, y versículos 3 al 8. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios bendiga su palabra. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Filipo, y yo digo, ¿y por qué les escribe esto a esta iglesia y no a otra? Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué les estaba diciendo? ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo? Y yo creo que es uno de los problemas que tiene el mundo cristiano. Muchos siguen a Jesús porque es de bendición. Es que a mí me bendice seguir a Cristo. Sirven a Dios por la recompensa, por obtener una recompensa de lo que hacen. Dice, es que es rentable entregar tu vida a Cristo. Es más, incluso si yo doy los diezmos, Dios me bendice. Y entonces yo doy los diezmos para que Dios me bendiga. Y yo voy a la iglesia para que Dios me guarde. Y ando en temor de Dios para que en el juicio no esté condenado. De tal manera que todo lo hago en sistema negocio, ¿verdad? Yo lo hago porque voy a obtener un resultado, es decir, estoy invirtiendo. Y hay incluso quienes que nos predican y nos dicen, mira, siembra para Dios para luego obtener cosecha. Pero ese no es el corazón de Dios. Dios no es así. Algunos están preocupados en agradar a Dios. Yo le tengo que agradar a Dios porque si no le agrado a Dios, va a venir maldición a mi vida. ¿Y cómo agradamos a Dios? Nuestro Dios es un Dios caprichoso que ha puesto unas normas para que las personas luchen por alcanzarlas. Nuestro Dios es un Dios de amor, que lo que nos dice a través de su palabra es porque quiere nuestra bendición. Lo que agrada a Dios es que tú seas bendito, que tengas bendición, que tengas gracia en tu vida. Y por eso nos dice cosas que nos pueden ayudar a ser personas en bendición. Y cómo podemos evitar que el diablo nos robe la bendición que Dios nos da. Pero cuando alguien su vida la tiene en base a los beneficios que va a obtener, así yo me encuentro a veces con cristianos que dicen, bueno, ¿y qué saco yo de eso? ¿Por qué voy a ir yo a esa concentración de oración? ¿Yo qué beneficio voy a sacar de eso? ¿Voy a perder toda la tarde? Para nada. El Señor dice en el libro de Isaías, dice que su palabra nunca vuelve al vacío, que siempre hay un fruto en aquello que Él hace y que Él está contento en ver el fruto, está satisfecho viendo el fruto.
no cosechando para Él. Por eso cuando los religiosos iban al Señor a llevarle los sacrificios, les dijo, mira, estoy harto de vuestros sacrificios. Dios no necesita carneros, ni lo que Él ha actuado con el ser humano buscando que las personas cambien su corazón egoísta para tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y lo que agrada a Dios es que en nosotros haya ese cambio, que no vivamos en base a los regalitos que Dios nos pueda dar, sino que haya una transformación en nuestro corazón. Y por eso dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Si yo estoy a gusto, los demás. Sino que puedas tener ese sentir que hubo en Cristo, es decir, que Él no estaba a gusto porque tú te estabas condenando. Y esa debe ser la preocupación nuestra, ¿verdad? Lo mal que te pueda ir a ti. Hay algunos que se alegran cuando a alguien les van las cosas mal y dicen, yo ya te advertí y no me hiciste caso. Dios llora cuando alguien se pierde. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para quedar el bien? No. Para que aquel que se arrepiente y cambie de actitud tenga bendición en su vida. Y ese corazón es el que Dios quiere que tengamos nosotros. No mirando cada uno por lo suyo. Y por eso el mensaje más olvidado y más rebotado y el que menos se quiere oír en la iglesia es eso que dice a continuación, que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Porque Jesús valoró el resultado de su aflicción. Y como dice en cierto lugar, que quedó satisfecho a ver el fruto de ese sacrificio. Pero Él estuvo dispuesto a ese despojo, a esa humillación propia, porque estaba buscando la unción, la gracia y la bendición de nosotros, ¿verdad? Algunos están contentos cuando consiguen un éxito personal. Yo me esforcé y lo conseguí. Y Dios nos quiere enseñar otro camino diferente, ¿verdad? Amén. Amén. Lucas 9, 23 al 25. Y decía a todos, ¿a quién decía a todos? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y el mensaje, yo ayer veía en un mensaje, la mayoría de los superhéroes llevan capa, pero el mío llevó una cruz. El modelo que tenemos los cristianos es el de uno que puso la cruz, es decir, el lugar de la muerte y de la negación al ego, a uno mismo, para estar en la actitud correcta. Y por eso Jesús les decía a todos los que querían seguirle, niégate a ti mismo. Es decir, no esperes que venga otro a decirte esto no lo puedes hacer, sino que seas tú el que digas, no, mira, no es justo que yo me aproveche de esta situación cuando hay otros que están en una situación difícil o peor que la mía. Y por eso la controversia, ¿verdad?, del Evangelio
es que uno tiene que luchar contra uno mismo. Y el principal enemigo que uno tiene en esa batalla es uno mismo. Porque es quien nos va a impedir estar en la posición que Dios quiere que estemos. Definitivamente el Señor quiere que tengamos un corazón como el suyo y pone a nuestra disposición su propia naturaleza para ello. Nos ha dado un espíritu, que es un espíritu, y algunos dicen, sí, espíritu de poder, y buscan el poder. ¿Para qué buscan algunos el poder? Para poder estar por encima de los demás. Algunos buscan la unción para poder estar sobresaliendo de otros. Y Dios está buscando personas dispuestas a negarse a sí mismo. El otro día en una reunión de pastores uno de los hermanos decía, mira, yo me encuentro muy a gusto aquí porque nadie busca protagonismo propio. Ninguno quiere sobresalir ni sobrepasar de los demás, sino que en el momento de la búsqueda de la honra siempre estamos buscando honrar a otro y no a uno mismo. Y estamos contentos de poder servirnos y de poder ayudarnos. Cuando ese espíritu está en medio nuestro, entonces Dios derrama bendición. Cuando lo que uno está buscando es su posición por encima, sobresalir, demostrar, como una vez alguien dijo, mira, yo tengo algo muy importante que decir. Yo le respondí, mira, yo estoy queriendo que Dios diga algo, no que yo tenga algo que decir, sino que sea Dios quien hable. ¿Y por qué? Porque yo no quiero sobresalir, yo quiero que Dios bendiga a los que me rodean. A veces no lo conseguimos, pero el camino es empezar por negarse uno a sí mismo. A veces no conseguimos que la bendición llegue al otro, pero tenemos que empezar por no ser pantalla que impide, ¿verdad? Que no seamos como la sombrilla que impide que el sol caiga sobre los demás. No, yo quiero agarrar toda la bendición para mí y el que viene detrás que no reciba nada porque yo me lo chupo todo, ¿no? Sino, Señor, reparte a los demás. Yo ya tengo bastante, yo he alcanzado suficiente, yo ya tengo más de lo que podía haber anhelado mi alma. Y por eso dice que todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que la pierda la hallará. Este la salvará. Aparece prácticamente en todos los evangelios el mismo texto, ¿verdad? Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, y versículos 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y sigue diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué está queriendo decir con esto? Está queriendo decir que, vamos a ver, tú lo puedes hacer, es lícito, pero conviene, ¿a quién? Al otro. Bendice a los demás lo que tú haces. Todo te es lícito, pero edifica lo que haces. Es decir, ¿a quién? Nosotros tenemos un arma de edificación propia, que es el hablar en lenguas. Y el apóstol Pablo decía, bien, está muy bien que tú hables en lenguas, pero si tú te pones a predicar en lenguas, nadie se entera. ¿Por qué? Porque no edifica. Entonces, no lo hagas. Si das una profecía en lenguas, nadie se entera, si no hay interpretación. Entonces, ¿de qué sirve eso? No sirve de nada. Si lo que haces es para tú quedar bien, como el que ayuna para demostrar lo santo que es. Si ayunas, que ayunes porque estás preocupado por cierta situación y quieres que Dios intervenga en ella, ¿no? Esa es tu forma de lucha espiritual. Pero para demostrar que eres más,
para manifestar que tú eres santo y los demás no. No. Por eso dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y yo suelo contar, porque me llamó mucho la atención, ¿no?, la visión esa que tuvo alguien del infierno. Una gran paella, una paellera así grande, tremendamente grande. Y allí de estas de récord Guinness, ¿no? Y a cada uno de los comensales se les había dado una gran cuchara atada en la mano. Una cuchara atada en la mano para que pudieran... Pero el problema era que no daba para la boca. La cuchara no daba para la boca. Entonces todos fastidiados. ¡Ah! Imagínate el olorcillo ahí. ¡Ah! Todos con hambre y queriendo comer, y no había forma de comer. Y todos ahí enfadados unos con otros. Y luego la visión del cielo. Otra paella igualmente grande. Todos con la misma cuchara, igual de grande. Y todos contentos y bendiciendo a Dios. ¿Por qué? Porque cada uno agarraba de él y le daba al otro. Esta bendición es para ti, hermano. Come, sáciate, sé bendito, recibe la gracia de Dios para tu vida. Y todos glorificaban a Dios. La circunstancia era la misma, lo que cambiaba era la actitud. La circunstancia puede ser la misma, pero tu actitud puede hacer que estés en el infierno o que estés en el cielo. Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y debemos de vivir en un ambiente celestial. Amén. ¿Cómo lo hacemos? Procurando bendecir con lo que somos y con lo que hacemos. Que Dios nos dé gracia para ello. Amén. Un poquito antes, en el capítulo 9, en los versículos 17 al 23, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y aquí habla la palabra derecho. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. El corazón del apóstol Pablo era un corazón de entrega para beneficio de otros. Como dice también en otro lugar, que él estaría dispuesto a ser anatema por amor a su pueblo, a ser apartado de la bendición de Dios con tal de que su pueblo se salvara. Dice, me he hecho judío a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Cómo participa el apóstol del Evangelio? Procurando que su acción sea una acción de bendición para otros, no para él mismo. Y ese tipo de personas es las que Dios está buscando. Personas dispuestas a cambiar la dirección de sus propósitos. Creo que es en la carta de Judas donde dice que para algunos el centro de su vida es su vientre. El vientre es el lugar, algunos dicen que es el corazón, pero no, es el vientre, el lugar céntrico de la persona, del ego. Porque el corazón puede ser egoísta o puede ser dadivoso, pero el estómago
solo hace tragar y tragar y tragar, ¿verdad? Por eso es el paradigma del hombre egoísta es aquel que mira su vientre, que está mirando lo suyo. Y aquí el apóstol está diciendo justo lo contrario. Dice, mira, mi estrategia o mi actitud es procurar acercarme a los demás con tal de bendecirles, con tal de que sean benditos. Es como dice en Romanos 1, versículos 9 al 12. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué es lo que les dice el apóstol Pablo a los hermanos en Roma? Les dice, mira, yo estoy deseando veros. ¿Por qué? Porque quiero transmitiros algún don espiritual. Vengo a vosotros para daros, para bendeciros, para fortaleceros, para edificaros. El anhelo de mi corazón al ir a Roma no es visitar las ruinas antiguas, sino que es que seáis bendecidos. No es hacer turismo. Claro, en aquella época las ruinas no eran ruinas, eran los edificios funcionando. Pero a veces dices, uy, qué ganas tengo de ir a ese sitio. Porque fíjate las playas que hay allí, y lo bien que me lo puedo pasar, y cómo voy a disfrutar, y qué voy a hacer, y cómo voy a quedar. Y entonces el centro de las miradas y de los planes es uno mismo siempre. Y el apóstol estaba pensando, si voy allí voy a poder bendeciros, y voy a poder edificaros, y voy a poder ayudaros, y voy a poder transmitiros algún don. Así que él iba con la maleta llena de buenos propósitos hacia los demás. Algunos cuando van a un sitio llevan las maletas vacías porque procuran pillar todo lo que puedan allí para sacar beneficio. Y cuando vuelven de un sitio dan el informe diciendo, una bendición, yo he podido hacer esto, y he podido conseguir esto, y he obtenido esto. En lugar de decir así, una bendición, porque he podido dejar allí a los hermanos bendecidos, y ellos han podido tener una edificación en su vida, y han podido ser renovados y fortalecidos. Nuestra naturaleza, la naturaleza caída, es una naturaleza egoísta. Por eso tiene que estar la cruz en medio. Y en la cruz tenemos que crucificarnos, no crucificar al vecino. Igual que cuando pensamos en misiones, algunos dicen, Señor, envíale a él, que dispuesto está, en lugar de decir, envíame a mí. Cuando pensamos en muerte, a veces decimos, ¿hasta cuándo va a estar este vivo? A ver si se muere ya una vez. Muérete ya estoy cansado de aguantarte como eres. En lugar de decir, yo tengo que ser clavado en la cruz. Porque esa es mi parte. Tu muerte es tu parte, la mía es la mía, es mi parte, ¿verdad? Tu vida es mi parte y mi vida es tu parte. Y así podemos edificarnos mutuamente. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 12, versículos 23 al 26.
Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El centro de este mensaje es el grano de trigo, ¿verdad? ¿Verdad? Amén. Pues no. El centro del mensaje no es el grano de trigo, sino que es la muerte del grano. Es la muerte del grano de trigo. El grano nos enseña que muriendo trae fruto. Germinando, desapareciendo como tal, va a producir luego un fruto. Si no, todavía nos encontramos con granos de trigo en el desierto de miles de años que están ahí, como están secos y no hay humedad para germinar, siguen estando ahí, siguen siendo una unidad independiente. Cuando el grano de trigo muere, entonces produce fruto. A veces hacemos énfasis en la venida de Jesús al mundo. Sabemos que el verdadero énfasis del ministerio de Jesús fue su muerte en la cruz. No solamente por el hecho del pago del pecado del hombre, sino por la actitud de entrega de vida en beneficio nuestro. Un poquito más adelante en el Evangelio de San Juan también dice que este es el verdadero amor, que uno ponga su vida por aquellos que ama. Y es la manifestación del amor, es entrega, es muerte. Y por eso el mismo Juan en su primera carta dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y eso qué quiere decir? Que en esto consiste el amor, en que nosotros tenemos que alinearnos con la actitud de Dios si queremos ver fruto alrededor nuestro. Y por eso el que lucha por sus propios derechos y el que interpone sus derechos, ese no tiene la victoria de Dios en su vida. Sin embargo, el que está dispuesto a morir, ese va a tener fruto. Esa es la enseñanza, ¿verdad?, de este texto. Que no nos quedemos solos, sino que podamos tener la manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida. Y en la manera en que estemos dándonos a otros, en esa manera vamos a ver no solamente el fruto en sus propias vidas, sino por rebote o por reflejo en las nuestras también. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, termina diciendo ese texto. Y termino con un texto en 2 Corintios, en el capítulo 12, en los versículos 14 y 15. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y dice: y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y sigue diciendo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Parece ser que esa es la consecuencia muchas veces, ¿no? Y es lo que desanima a algunos a seguir adelante. Pero el apóstol Pablo había entendido el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. ¿Qué es ese? No es cuestión de decir: mira, es que vamos a salir muy bendecidos. Yo veo muchas veces en los cultos que el que presenta dice: ¿quién quiere llevarse la bendición de Dios para su casa?
Todo, ¡ah! ¿Quién ha traído la bendición de Dios de su casa para aquí? Porque es más bienaventurado dar que recibir. ¿Quién tiene su casa bendita y trae y demuestra su bendición y la trae para que los demás reciban de esa bendición? Esa debe ser nuestra posición, ¿verdad? Porque somos bendecidos por Dios, transmitimos esa bendición. Juan y Pedro fueron a orar y por el camino se encontraron con un paralítico y le dijeron, mira, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, sé sano. Recibe la mayor bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque ellos la tenían. Porque ellos tenían la fe y tenían el amor y tenían la entrega. Y qué bueno que en lugar de ser como aquellos que siguieron a Jesús en el año de la popularidad del ministerio de Jesús, era fácil. Se acercaban a Jesús y Jesús hablaba de los propósitos de bendición de Dios para el hombre y estaban horas allí escuchando la palabra de Dios y luego les traía multiplicación de panes y peces, comían gratis. Si había algún enfermo era sanado, si había alguien con un problema más serio recibía un milagro, si estaba endemoniado era sanado, era liberado, si tenía pecados era perdonado. Y claro, entonces se juntaban las multitudes. ¡Wow! Oye, que viene Jesús, los ciegos clamaban para ser sanos de su ceguera. Y todo el mundo se amontonaba alrededor de Jesús. Hasta que Jesús les dijo, ya es hora de que vosotros empecéis a cambiar. Y no vengáis a mí buscando qué os puedo dar yo, sino que ahora estéis pensando qué podéis dar vosotros a los demás. Porque esa es la multiplicación del reino de Dios. ¿Qué puedo yo aportar para aquellos que viven en maldición? ¿Cómo puedo yo transmitir la vida que Dios me ha dado a aquellos que no la tienen? Y el apóstol Pablo decía, yo me gastaré a mí mismo. Y comprometió el resto de su vida para que otros pudieran ser bendecidos. Y eso es lo que el mundo necesita hoy. Una iglesia que esté dispuesta a transmitir bendición a los que le rodean. Y no estar ávidos de recibir más y más y más bendición y más bendición. Sino a ser canales de gracia recibimos, de gracia damos. El apóstol Pablo había entendido que su tema no era decir, a ver, ¿quién me da a mí? ¿Y a mí quién me da? ¿Y de mí quién se ocupa? ¿Y de mí quién se va a preocupar? Si no tienes esas respuestas para tu vida, es que vives todavía en maldición. Y cuando alguien tiene la ansiedad de buscar la bendición de Dios, es que no está bendito. Es decir, es maldita esa persona. Porque cuando alguien está... antes aquí se habló una porción del Salmo 23. ¿Qué es lo que decía David en el Salmo 23? Con respecto a sí mismo. Mi copa está rebosando. ¿Qué significa que la copa rebose? Que está recibiendo, que está dando, ¿verdad? Que le sobra, que va sobrado en bendición. Y esa era la realidad de la vida de David. Él decía, a mí la llenura de Dios me ha sobrepasado. Así que yo ya no tengo ansiedad. Yo no tengo temores. Yo no tengo inquietudes. Sino que estoy cubierto por la gracia de Dios. Y entonces sobreabunda, exhala, emite, transmite, entrega. Y una iglesia bendita es una iglesia donde los hogares están bendecidos. Y las personas vienen a aportar bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Y de eso se trata, ¿verdad? De transmitir.
Yo una vez recuerdo a alguien que fuimos a un lugar a una reunión y había encima de la mesa bolígrafos de publicidad. Digo, ¡ay, qué bendición! Y agarró y se llevó un montón. Y yo pensé, qué desgraciado. ¿Sabes por qué eso estaba ahí? Porque había habido alguien que lo había colocado. Que alguien que tenía y lo estaba ofreciendo para que los demás fueran bendecidos por eso. Dice, agárrate uno y llévate la bendición y comparte la bendición con los demás. No, acaparar. Y el que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. ¿Por qué? Porque no es una fuente de bendición, sino que es una cloaca que traga todo lo que pilla. Eso es una actitud maldita. La actitud bendita, yo hace poco hablaba con un hermano y le decía, mira, si a mí me preocupa tanto que perdamos esa actitud de generosidad, porque la generosidad es un termómetro del grado de bendición de las vidas. Y en la medida en que nos hacemos rácanos en la entrega, estamos demostrando que no hay bendición en nuestra vida. Yo sé que hay personas que quieren demostrar que están muy bendecidos y dan y luego no tienen ni para caerse muertos. Pero eso es hipocresía. Lo que tiene que haber es tal bendición en nuestras vidas, porque somos benditos de Dios, que tenemos para transmitir a los demás. Que tenemos para transmitir gozo porque estamos gozosos. Que tenemos visión porque estamos llenos de propósitos de Dios en nuestra vida. Que tenemos ánimo y podemos transmitir ánimo a los demás. Que no es queja lo que abunda en nuestro corazón, sino preocupación. Y que podamos aportar resultados para otros. No queriendo ser más, ni demostrando ser mejor que otros, sino preocupados porque otros no tengan lo que uno tiene, ¿verdad? Y qué bueno que pueda haber esa actitud. Gastaré de lo mío. ¿Por qué? Porque Dios me da más que suficiente. La mujer de Proverbios 31 dice que come de lo que sale de su propio huerto. Tiene suficiente incluso para dar a otros. Alcanza su mano al menesteroso, porque tiene suficiente para dar al que no tiene. Y lo demás seríamos unos miserables. ¿Qué queremos ser? ¿Miserables o benditos? ¿Verdad? ¿Qué hay miseria en nuestro corazón? ¿O hay gratitud por la bendición? Cuando tú miras tu despensa interna, ¿tienes para dar o necesitas recibir? ¿Puedes aconsejar porque tienes tus conflictos solucionados en Dios? ¿O necesitas que te aconsejen porque no puedes salir de tu círculo vicioso? Dios tiene respuestas para nosotros. Y si tenemos esa bendición, podemos transmitirla. No el refrán, consejos doy que para mí no quiero, sino el de decir, mira, lo he probado y bendice, ayuda. Mira, si tú haces lo mismo que estoy haciendo yo, tu vida va a ser de bendición. Qué bueno que pueda ser esa nuestra actitud. Aunque amando más, sea amado menos. Yo sé que a veces la actitud correcta de algunos lo que trae es en otros envidia. ¿Y cómo puedes envidiar? Únete. A mí me gustaría orar como tú oras. Pues hazlo. A mí me gustaría tener esa unción que otros tienen. Pues búscala. Dios no hace acepción de personas. Nosotros somos los que hacemos la acepción. Es nuestra actitud
la que hace que las cosas no fluyan como deben de fluir. Dale la vuelta a tu corazón. Y en lugar de, fijaros, el corazón es tremendo, es un músculo. ¿Qué es lo que hace? Debe recibir para dar, pero el propósito del corazón siempre es bombear. Y si no bombea, se muere el cuerpo, ¿verdad? Y la preocupación del corazón es que a ninguna de las células de tu cuerpo le falte el flujo sanguíneo, es decir, el oxígeno y la alimentación necesaria para que sigan viviendo. Y el corazón está desde que nacemos, desde que somos concebidos prácticamente, está bombeando hasta el día que nos muramos. No para, porque hay de ti si para. Pues qué bueno que tú puedas aprender del corazón que recibida, y no se queda con nada. Porque ¿qué ocurre si el corazón se queda con parte de la sangre? La sangre quieta se coagula y entonces colapsa. Y Dios no quiere que colapsemos, quiere que sigamos en esa actitud. Y cuando las circunstancias de la vida endurecen el corazón, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacen los cocineros cuando dan de comer corazón? Primeramente lo ponen a macerar para que se ablande. Y qué bueno que te puedes poner delante de Dios. Señor, mira mi corazón endurecido por las circunstancias. No la justifico. Ablanda mi corazón. Pon en mí un corazón que no busca lo suyo, sino que está dispuesto a seguir bombeando para que cada célula pueda tener bendición. Amén. Vamos a orar por ello. Señor, yo sigo impresionado, Señor, por tu gran amor. Señor, por el compromiso que tomaste con la humanidad. No solamente de darte a ti mismo, sino de enseñarnos a poder hacer lo mismo que tú hiciste. Con ese llamado tremendo, el que quiera venir en pos de mí. Señor, sabemos que no nos gusta esa palabra, negarnos a nosotros mismos, pero tu ejemplo está ahí. Y tu ejemplo de entrega dio como fruto tantos millones de personas que ahora te alaban y te adoran, y tantos que cambiaron sus corazones y ahora viven en bendición. Señor, queremos tener ese espíritu que sin duda tú lo pones a nuestra disposición. Queremos beber de ese espíritu hoy. Señor, y clavar en la cruz ese ego rebelde, egoísta que busca nunca se sacia de buscar lo suyo. Señor, queremos ahora matar ese yo que nos impide vivir en la bendición que tú quieres, Señor, que nos impide agradarte porque no alcanzamos el nivel de bendición que tú tienes para nosotros. Por eso te pido, Señor, que ahora manifiestes, Señor, tu gloria en nosotros, Señor, y cambies nuestros corazones por uno como el tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.